empecemos grabando aquí, igual todo se edita. Eh, buenas, yo no sé quién está escuchando, quién va a escuchar, si alguien o si simplemente se va a hacer entre Kate y yo. La idea de esto es un proyecto para simplemente estar documentando como la experiencia cristiana, las enseñanzas, aprendizajes, preguntas que tenemos. Hay muchas preguntas y debates que hacemos con una familia y la verdad es que siento que eso podría dar fruto porque nosotros tenemos la tendencia de respaldar todos los pensamientos que nosotros tenemos en la palabra, si la palabra no está clara o si las cosas no están corroboradas por estudios o estudiados, nosotros nos quedamos o en claramente nuestras propias suposiciones, entendiendo que es nuestros pensamientos y no la verdad de la palabra, más suposiciones en de pronto cosas inexplicables, o es una situación en el cual encontramos que no es como nosotros pensábamos y corregimos. Mi objetivo es que siempre esté reído a la palabra. No hay un proyecto específico en cómo se va a tratar esto, pero estoy agradecido que yo tengo a mi esposa aquí para acompañarme en esto. Preséntate. Buenas noches, mi nombre es Caterine. Yo los estaré acompañando en este recorrido de podcast con Maikate, ¿Ya tenemos nombre? el nombre del podcast, Maikate. Bueno, no tenemos un tema en particular hoy, entonces lo que yo quiero dialogar con Kate es que estoy tratando de coordinar un discipulado con mi papá. Tú no estuviste aquí el lunes pasado, pero vas a estar aquí este lunes, creo. El lunes pasado hablamos sobre la confiabilidad de la palabra. Mi papá es una persona que es católico por cultura, es decir, él es una persona que cree porque el ambiente de él lo crió así. Mi ambiente vino de también un fondo católico, pero mi cultura ambiental me crió a ser ateo, por decirlo así. Estaba en Nueva York, bastante liberal, bastante lleno de presuposiciones que la religión es algo que debería ser aparte de la sociedad y tomada como, como cuando uno piensa en la medicina natural, que es como ahí en el abismo y no funciona de verdad, solo funciona si tú crees que funciona. No fue sino hasta conocer la iglesia cristiana y empezar a verdaderamente estudiar la historia de la palabra, que consideré que esta verdad era mucho más, era una verdad confiable y respetable, no una cosa que simplemente se deshace porque las cosas son sobrenaturales y en el tiempo de hoy somos muy escépticos a creer las cosas sobrenaturales. Kate, tú que conoces a mi papá, qué considerarías de él o tus pensamientos en general sobre la situación? Mm, Pues don Jorge siempre me ha parecido como una persona, primero que tiene como muchos rencores o que guarda mucho rencor por todo lo que le pasa, que es de esas personas que acostumbran a acumular esas cargas. Eh, Aparte, él, pues cuando yo he hablado con él no cree o sea, él dice creer en Dios, pero él no cree que él pueda ser salvo. Eh, y pues él dice que es una buena persona, que, que él trata de hacerle bien a las personas, de no hacerles mal, pero él dice que hay muchas cosas que él reconoce que él no quiere cambiar de sí mismo, así él reconozca que esté mal. Eh, y pues eso nos demuestra eh, la naturaleza que él tiene y a la cual se aferra y no quiere soltar. O sea, que él por más de que reconoce que está equivocado, él dice que él ya sea así, él no va a cambiar. ¿Tú crees que algo ahí tiene que ver con edad? Mi papá tiene 67 años. Sí, probablemente la gente de edad acostumbra, eh, son loros viejos, dicen que el loro viejo no aprende a hablar. Entonces,
muchas de las personas ya adultas piensan que ya se quedaron así, que ya no tienen nada más que hacer. Mm. Y pues tú y yo ya hemos hablado más o menos la idea del trayectorio en cómo yo quiero discipular o tener este tiempo de compartir con mi papá, pero si quitarías esa perspectiva que yo he puesto sobre la mesa, pensando tú en tus capacidades, lo que tú sabes y lo que tú has visto y experienciado en tu vida evangélica. Tú como mi papá ha estado de acuerdo de que él tenga cierta edificación, cierta educación sobre las cosas de Dios. Lo que significa para él de pronto no sabe o tiene una idea diferente. De pronto él está pensando cosas como más religiosas y de pronto es un poco arisco, ¿ya? Pero en tu perspectiva, ¿tú cómo te acercarías a ese tema en las siguientes 2, 3 meses? ¿Cómo tú, por qué lado te meterías para tratar de cambiar esa situación? Mm, Yo siempre creo que primero es necesario un reconocimiento, o sea, un reconocimiento de la palabra, un reconocimiento de Dios como nuestro creador, de Jesucristo como nuestro Señor, porque, porque sin eso todo lo que le digamos va a ser vacío. Porque, por ejemplo, eh, normalmente se habla de cuando se inicia con una persona que apenas está empezando a conocer, se le habla del amor de Dios, ¿ya? Entonces, de que nos amó tanto que entregó su hijo para que muriera por nosotros, pero para estas personas son solo palabras bonitas, pero muchas veces no llega a haber un reconocimiento. Hay quienes sí, mm, como que pasan por cierta situación que en verdad sí les toca esas palabras. No digo pues que no hayan de caso a casos, pero normalmente si no hay un verdadero reconocimiento de, de en lo que uno cree y una verdadera certeza, eh, esas bonitas palabras se van y no queda un fundamento de verdad. Entonces sí pienso que primero se empieza como fundamentar la persona, cimentar la persona en la verdad. ¿Y tú cómo empezarías? ¿Por dónde empezarías? ¿Y cómo sería? Digamos, si tú fueras a organizar, como tú eres profesora de la escuela dominical, tú le enseñas a los niños, ¿tú cómo empezarías ese camino y cómo armarías tu plan de temas o lecciones? Esta es una pregunta difícil. Para eso estamos aquí. Eh, pues digamos como venimos armando nosotros como la enseñanza, me ha parecido muy bueno porque incluso he sentido que me ha nutrido a mí misma, que es eh, enseñándole primero pues las personas de la Trinidad, que son el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo, eh, y enseñándoles sobre la Biblia, de dónde proviene la Biblia, cómo se formó la Biblia, por qué la Biblia es algo infalible, que es la palabra de Dios. Entonces, me parece que eso es un buen comienzo para una persona que apenas está entrando en, en el Evangelio. Hmm. Pensando de pronto hace unos meses, donde no hemos estado metidos en el estudio histórico y fundamento de la iglesia, siendo corroborado por la palabra y las enseñanzas de Pablo, y también pues, empezando a entender todo ese trayectorio cristiano que se ha formado desde que Cristo murió y resucitó en la cruz. ¿Tú de pronto podrías dar cómo empezarías este tema de una manera diferente? Digamos, una manera más enseñada por los pastores de nuestra iglesia
o por tu abuelo? ¿Qué sería ese camino diferente? Porque ellos han tenido iglesias exitosas y son cosas que siento que no hemos desarrollado mucho en la iglesia. O sea, que estas enseñanzas de cómo enseñar la palabra por un punto de vista histórico no es algo comúnmente visto en nuestra iglesia. ¿Cómo tú lo harías en el punto de vista de ellos? Mm, o sea, en la manera en que ellos lo hacían. Lo hacen. Bueno, lo hacen. Ajá, o como tú de pronto en participación de células también empezabas a construir ese camino cristiano para ellos, dándole como, que es, creo que es Pedro que dice, Jesús le dice que a leche, es Pedro que dice, ¿ya? Mm, o sea, cuando hablamos de que ellos, a ellos hay que darle la palabra como leche, eh, hablamos de que ellos todavía no pueden digerir una palabra más difícil de entender, porque muchas de las personas cuando empiezan ni siquiera saben por dónde leer la Biblia, leen pero no entienden cuál es su significado. Entonces, algo que usaban, digamos, mi abuelo o las personas antes para compartir el evangelio en células o así en reuniones de hogar, era primero llegando con esa palabra pues de apoyo, de, por así decirlo, eh, de consuelo. Entonces, por eso usaban mucho que Cristo los ama. Si veían que en el hogar tenían algún tipo de situación, entonces empezaban diciendo, no, usted nos va a permitir visitarlos para orar, para que estemos orando por esa situación. Si era una enfermedad, un miembro de la familia que estaba enfermo, entonces para que oremos por esta persona. Entonces los visitamos para estar en apoyo ahí en oración o si era una persona que había fallecido, para estar ahí consolándolos, o si estaban pasando por una situación económica difícil, iban y también les ofrecían como ese apoyo. Entonces era la manera en que las personas les abrían las puertas, no solo de sus casas, sino de su corazón y se abrían hacia ellos. Y de esta manera fueron ganados muchos hermanos. Por ejemplo, el hermano Henry, que es maestro de fútbol y Y es un mide como 3 hermano, metros. es un hermano muy, muy, pues viejo en la iglesia, no viejo de pronto tanto de edad, sino de tiempo de empezar a ir a la iglesia. Él era muy arisco al comienzo cuando se le empezó a predicar el evangelio y, y él no estaba interesado, pero igual ellos iban y le predicaban la palabra cuando él estaba en las canchas, le hablaban y él de pronto escuchaba, pero nunca mostraba un interés por seguir a Cristo, por un verdadero cambio. Y no fue sino hasta que él estuvo muy enfermo y, y estuvo casi al punto de la muerte que, que él decidió realmente no solo oír, sino escuchar esa palabra y hacerla propia y querer un arrepentimiento verdadero. Entonces, eh, sí, sí reconozco que es importante también tener esa parte del amor al prójimo, de cuando vayamos a dar el evangelio, eh, mostrar ese amor, porque ese amor es el que abre puertas a que las personas procedan al arrepentimiento. Hmm. Y reconozco que Dios ha usado enormemente a Henry. ¿Cuántos jóvenes no han tenido la bendición de haber escuchado la palabra gracias a que Él lo ha impulsado? Nuestra reunión de jóvenes es mayormente muchachos que juegan fútbol y que Henry los entrena. Entonces, también está el propósito vivo y claro, ¿no? Que él
Él tuvo que pasar por esa situación y tomar ahí la decisión de seguir a Cristo. Y Dios obró eso en él, porque quién sabe, de pronto uno de sus muchachos de fútbol va a ser un pastor grande, un misionero grande, ¿ya? Y por eso lo tuvo que de pronto traer su enfermedad para mostrar su gloria. Así lo quiero pensar yo, ¿no? Porque no miro una situación así donde lo sana por sanarlo, ¿no? Porque todo lo siento como pues un encamino para algo que tiene que glorificar a Dios. Y en ese instante creo que era para que Dios necesitaba que uno de esos jóvenes en algún momento escuche la palabra que él necesitaba que ese joven escuche, porque va a hacer grandes cosas en una iglesia. Quién sabe cuál es ese joven, de pronto lo tenemos en nuestra congregación o lo teníamos y ahora quién sabe dónde está, pero está haciendo cosas y nosotros nos daremos o nunca nos daremos cuenta, pero está por ahí. Eh, mirando eso y sabiendo pues cuál es el de pronto plan de instruir a mi papá una manera de pronto no tan teológica, pero sí más estructurada a a las raíces de la iglesia, de la Biblia. Nosotros vamos a ir por un proceso de enseñarle a mi papá quién es Dios como tal, su carácter, quién es Cristo históricamente, qué cumplió y por qué él es la figura más importante de nuestra historia humana y el Espíritu Santo que Dios nos dejó, quién era Pablo. Nosotros vamos a ir como pues más por ese camino de enseñanza, al menos así pienso yo ahorita, quién sabe si las cosas cambien. ¿Qué se gana en esa que se perdería al de pronto ir un poquito más suave o más blando? ¿Y qué se gana teniendo un poco más por el camino de compasión y consolencia que se pierde de pronto siendo un poco muy académico sobre el desarrollo, el desarrollo cristiano en un discipulado de eso? Mm, Los pros y los cons. Pues yo diría que a la edad de don Jorge o de una persona mayor, como tú decías, son personas que quizás toda su vida han sido católicos o la religión que fueron, pero eran de boca, no lo practicaban. O quizás lo llegaron a practicar y luego se apartaron. eh, entonces, yo pienso que a la edad de don Jorge, sí es importante que que él sepa por qué las cosas. O sea, que él sepa por qué hizo lo que hizo durante toda su vida. O sea, que no se quede en esa ignorancia. Porque podríamos entrar hablándole del amor de Dios y y de que Dios quiere hacer grandes cosas en su vida y va a orar y eso. Pero entonces él se quedaría en esa ignorancia de, de, de realmente cuál es el propósito. Entonces, eh, porque podríamos decir, no, pues él luego en su caminar con Cristo se va a ir enterando. Sí, pero no sabemos qué tan largo vaya a ser su caminar con Cristo, porque ya es una persona entrada en años. No digo que sea anciano de día, pero ya es una persona entrada en años. Y ha tenido sustos médicos estos últimos años. Ujú. Entonces, sí pienso que es necesario implantar esa certeza, bueno, no implantar, pero Indoctrinadora. Ya lo declaró aquí, primer episodio, ya es una indoctrinadora. o sea, es necesario que él llegue a esa convicción, que él llegue a esa certeza de por qué nuestra fe, por qué hemos decidido creer en Dios. Entonces, y pienso que eso nos lleva
a, a un profundo enamoramiento con el Señor. O sea, cuando uno, cuando uno conoce los fundamentos, cuando uno conoce el recorrido que ha tenido la iglesia y, y, y la vida realmente de Jesús, uno, uno siente, uno siente más profundo todo lo que conlleva. Y, y digamos en mi caso, siento que al conocerlo más, uno se va enamorando más. Entonces, a uno le pueden decir Jesús te ama, pero uno no puede comprender ese amor sino cuando llega a conocerlo. Sería como alguien en la calle simplemente diciéndote que te ama. Ujú, ¿Quién es esta persona que me ama? ¿Y por qué debería importarme eso? Antes, ¿por qué no me debería como asustar? ujú, ¿Ya? Yo he visto, de pronto por mi manera de ser, de querer ser una persona que yo quiero saber cómo trabaja el motor. Yo no simplemente quiero saber que el motor funciona y tenerle fe que el motor funciona. Yo quiero saber por qué funciona. ¿Qué son las partes juntas colectivas que hacen que ese motor funcione? Siento que yo soy una persona que sí reconoce mucho la necesidad de los fundamentos, ¿ya? ¿Por qué cristianismo? ¿Ya? ¿Por qué no otra religión? ¿O por qué no otra fe? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué somos llamados a cristianos? ¿Por qué creemos en este Jesús, Jesús que vino, dijo cosas controversiales, dijo cosas que asustó y enojó a muchas de sus propias personas, murió y la proclamación, porque creemos en en la resurrección de Cristo. Y todo eso yo quiero entenderlo y no quiero quedarme con el pensamiento muchos de la iglesia dicen no, son misterios de Dios o no se puede desarrollar o no tiene que ir por fe ciega. Yo entiendo que hay algunas cosas que se pueden debatir y no tienen una respuesta muy fija. Pero yo entiendo que la mayoría de cosas tienen que venir por un razonamiento y nuestros ancestros que formaron la iglesia desarrollaron mucho en buscar ese entendimiento. Lo que quiero llegar a esto es que eh, veo veo muchos pastores, veo muchos evangelistas en las calles, yo primordialmente mirando muchas cosas en Estados Unidos. Veo que estas personas, a pesar de que son universitarios o son personas que no entienden, no son personas que no quieren entender, ellos van por el camino de Jesús te ama, pero van mucho más en el camino de quiero que ustedes entiendan quién es esta persona que te ame. Y te voy a hablar, así tú nunca has escuchado palabra, nunca has ido a una congregación. Y yo veo muchos comentarios en estas prédicas que dirán personas que es bastante profunda, que son carnudas. Y yo siento que no le dan como el beneficio a los seres humanos que son bastante entendidos y son verdaderamente curiosos. ¿Ya? Personas que de pronto no quieren creer, pero quieren al menos tener la disposición de averiguar si lo que ellos consideran no es la verdad. Si ellos son ateos, pero ellos están dispuestos a entender con suficiente evidencia. Las personas, creo que los cristianos le dan miedo la idea de que uno tiene que tener evidencia de la existencia de Dios y Cristo y nuestro mundo, porque y siento que eso crea una fe anémica. No sé si esa es la manera correcta de mirarlo, pero cuando yo veo estos comentarios en los videos que veo, hay muchas personas que escriben que este pastor me ha dado mucho entendimiento, que yo entiendo la palabra y esta persona me hizo entender cosas que yo no entendía antes y yo cuando leo la palabra lo entiendo mejor y yo conocí a Cristo a través de este pastor o esta enseñanza o yo antes era bastante perdido y llevo 6 meses, imagínate una persona 6 meses escuchando cosas carnudas sobre digamos, la redención radical de que las personas necesitan o la Trinidad, conceptos que personas que vemos que llevan años les dificulta comprender. Entonces yo creo que en mi decisión de cómo tratar de edificar o discipular a mi padre, es viéndolo por hay cosas que se pueden enseñar que aparenten ser complejas, más hay una manera de enseñarlas
que llevan a que no necesiten, son fáciles de digerir. Eh, Hay muchas, digamos, a mí me enseñaron la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial en varios diferentes años de primaria y bachiller, pero cada año, cada 2 años que volvía a tocar el tema, iba más en profundidad, donde al principio era simplemente como pues la guerra que pasó, luego era por qué, luego era las personas principales que participaron y los años específicos en que acabaron y las batallas que se pelearon. Cada vez sí tocaron el mismo tema, que era pues, bastante duro, pero cada vez que se tocaba era más profundo, pero no significa que la primera vez que yo aprendí sobre esos temas no hubo una manera más sencilla de enseñar lo que igual iba a aprender más adelante. Entonces, con esa exposición afuera, nuestro siguiente tema, el lunes, va a ser sobre, yo lo expuse y quiero que me ayudes a organizarlo, sobre el carácter de Dios. Si tú escucharías la predica o la enseñanza se trata sobre el carácter de Dios, ¿tú qué esperarías de esta enseñanza? El carácter de Mm. Dios. Eh, pues yo esperaría que, que se hablara de... El carácter de Dios implica también las, Características como exacto, tal. las características. Sí, la persona que es Dios. Ajá. ¿Tú qué esperarías que tenga? Tú una persona entendida ya, no una persona nueva. ¿Tú qué esperarías cuando si tiene un pastor en el púlpito que te dice la predica de hoy se va a tratar sobre el personaje o el carácter, las características de Dios? ¿Tú qué esperarías que el predicador va a llevar a la congregación en esa hora que tiene? Pues yo creería que él va a hablar sobre las, o sea, las características que mayor definen a Dios son que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente. Entonces yo esperaría que se mencionara esto y se explicara a qué hace referencia, por qué decimos que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente y que Él es omnipresente. Mm, También, eh, digamos, yo también esperaría que se hable sobre los nombres de Dios, Mm, interesante. porque cada uno implica, él mismo los usó muchas veces, o lo usaba su pueblo, y cada uno implica un significado. Prueba para ti entonces. ¿Cuáles son los nombres? No te tuviste discusión hace semanas con la suegra en el carro. ¿Cuáles son los nombres y cuáles son los significados? Entonces, eso siempre me corchan con la A misma. mí también me corcharán aquí ahorita, pero entonces tú primero. A ti te va a ir mejor que a mí. Eh, Uno de sus nombres es Jiret, Iré, que significa proveedor. proveedor. ¿Proveedor de bienes? Ok. Mm, Usted dice el otro. A mí cuando, digamos, yo hago esta pregunta sabiendo que yo no voy a contestar ninguno, porque a mí me blanquea todo. Yo, o sea, yo sé yo de pronto te diría los nombres, pero los significados, paila. Sí, ese Tu abuelo nos cortaría. es el problema. Sí, pues pongamos los nombres primero. Entonces yo pongo otro, Adonai. Eh, Adonai no es como ser o hombre. O es Señor, señor. no, no recuerdo. Sí, porque yo lo escuché ahorita que Adonai era como persona, como ser, señor. Sí. Bueno, pues ahí tenemos a Adonai. Dame otro. Eh, Yahweh,
¿Cómo es que escribe? ¿Solo YWH o Y, YWH? Y, están haciendo muchas preguntas. Bueno, entonces, Y, V, no. sí, Ya. porque bueno, ahorita lo buscamos. Estaba usando la canción tramposa. Bueno, yo digo Elohim. Tú también estás usando la. No, yo lo estoy diciendo. Sí, A claro. mí me olvidó la canción. Yo dije cómo van en orden. Rafa. Fa, Shaddai, Yahweh Shaddai. Y creo que falta uno más. Eh, Falta uno más para la perfección. ¿El 7 qué es? ¿El número de creación? el número de la completud. El completo. Falta uno entonces. El más importante. Yahweh. O bueno, el más usado. Adonai. No, no. No veo. Jehová. Jehová. ¿Qué es Jehová, mi pastor? ¿Es lo único que sabemos? No. ¿No? Bueno. Claro que es que Yahweh es Jehová en algún idioma en hebreo o algo así. Claro que él también eh, se llama a sí mismo, por ejemplo, eh, el yo soy. Ujú. Yo soy quien yo soy. Ujú. Ajá. Cuando. I am who I am. Ujú, Cuando le habló a Moisés. ujú. Sí. Y por eso las personas alegan que el Nuevo Testamento Jesús no se proclama ser Dios, de pronto se proclama ser Mesías, pero no se proclama ser Dios hecho hombre. Pero los fariseos cuando los querían apedrear era porque él dijo, yo soy. Y yo soy era la manera en como vos decías Yahweh. O sea, no era la manera en que se decía Dios. Entonces, las personas que le gustan alegar porque no, le gustan hacer, ¿cómo se dice en español? Exegesis, exegesis. Ese es. Ajá. Pero bueno. ¿Quieres intentar a darle la esta a darle los significados? O te los digo. No paso. ¿Pasa? Listo. Elohim, creador Dios. Dios creador. Elohim. Elohim. Yahweh, Señor Jehová. Señor. Aquí hay más, mira. Aquí hay más que usan. No sé si esto es bíblicamente ¿Cuáles cristiano, dicen ¿no? ahí? Espérate, te los digo. Hay muchos, hay 16. Ah, no, pero... no, estos son como dichos. Algo, no todos. Aunque aquí le dicen el Elión, el Dios más alto. Adonai es Señor Maestro. Tenemos Rafa, el Señor que sana. Ah, sí. Rafa. Tenemos Elohim es Dios, ya dijimos ese. ¿Dónde está Adonai? Adonai ya lo tenemos. ¿Cuál falta? Shaddai y Jehová. Shaddai. Aquí no aparece Shaddai. ¿Tú los viste bien? No, yo puse todos los nombres y aquí no aparece en esta lista. Shaddai existe. Yo no lo dudo, pero aquí en esta lista no aparece. Aparece un poco otros que yo no. Bueno, aquí. Es que son muchos. Abba, Adonai, Alfa y Omega, Atik Youn, Cristos, el Chai. Ah, va padre. Ah, Ah, significa padre. ujú. El Olam, el Roy, el Dios que ve, el Shaddai, Dios Todopoderoso. Ah, sí está Shaddai. Sí, sí, sí. Aquí otra. Dios con nosotros, Immanuel. Aquí dice que el que autoexiste, Jehová. Jehová es el que autoexiste. Mm, eso no lo sabía.
Aquí, es que mira, aquí lo combinan con diferentes versiones de Jehová. Jehová Boré, Dios el creador. Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor. Jehová Mekadesh, Dios que santifica. Jehová Nisi, Dios nuestra bandera. Jehová Rafa, Dios nuestro sanador. Jehová Rohi, Dios nuestro pastor. Shabaot, o sea, Jehová, todo esto tienen Jehová. El Señor de señores. Shalom, el Señor de paz. Shama, el Señor está aquí. eh, Voy a totalmente bastardizar esto, pero Sidkenu, el Señor nuestro justicia, Suri, nuestra piedra, Jesús, el Señor salva, la palabra, Logos, porque lo llaman el verbo, nuestro lugar de estar, Maón, y el ungido, Mesías, the anointed one. Bueno, pero nosotros particularmente usamos estos 7. Y Jireh, Adonai, Yahweh, Elohim, Rafa, Shaddai y Jehová. Y Jehová, Jehová puro, puro, que lo llaman aquí Pues Yahweh. también porque vemos que son los que aparecen en la Biblia que hablan de Dios, Padre. Ujú. Listo. Ok, entonces tú le enseñarías los nombres ahora para volvernos otra vez al tema, porque aquí lo descarrilé un poquito. Eh, bueno, el carácter, tú mencionaste los nombres y tú mencionaste la explicación del omnipotente, omnipresente y omnisciente y cosas que expresen eso. ¿Algo más que tú esperarías de este tema? Em, sobre las características de Dios. Pues también esperaría que se enfatice en Dios como nuestro creador, en que en, en el uso del Génesis, de que Él fue el que creó todo con su palabra, y de un Dios que es eterno, que siempre fue y siempre estará. Em, Pienso que esas serían como las principales características. Y sí, esas serían como las principales características para enseñar y pues para saber que, para enseñar también que desde el principio Él, él nos creó, la palabra dice que Dios nos formó y nos conoció desde desde el vientre de nuestra madre. Entonces, también como entender de que Dios no nos creó para juicio, eh, sino que en el propósito de Dios estaba siempre fundamentado el amor de un padre hacia sus hijos. Entonces, porque también es duro para una persona que apenas está empezando entender el juicio que, que vino con la humanidad a través de Adán y Eva. Y, y la pregunta que siempre nos hacemos pero entonces, ¿para qué puso el árbol ahí? Pero, Por- pero por eso es importante que se entienda desde un comienzo el amor como padre, la característica de Dios como padre hacia la humanidad. Mm, ok. Entonces aquí tenemos pues, o sea, ya estás pensando en alguien que de pronto no ha escuchado tanta palabra. Ya. Ok. Yo tengo unos puntos aquí, unos puntos bíblicos que yo quería tocar. Yo no sé si lo alcanzo a tocar todo mañana, pero entonces vamos a ir por los puntos y tú me vas a dar más o menos sí, opiniones libres. El primer punto que voy a hablar es sobre pues, la soberanía de Dios a través de Génesis y la creación que Él hizo. Tú como en, en un minuto menos, ¿cómo desarrollarías ese tema? La soberanía de Dios, ¿y qué? Y, o sea, yo voy a usar Génesis y la creación para expresar la Ah, soberanía de ok. Dios. La soberanía siendo el poder, el poder ilimitado de Dios. ¿Yo cómo lo desarrollaría? En un minuto, ¿qué tú esperarías que se cubra ahí? Y también, si tú tienes ideas de que cómo tú lo harías incluido ahí, sí.
Em, bueno, cuando hablamos de soberanía, es que Él, él reina sobre todas las cosas, porque Él las creó. Entonces, si lo utilizamos desde el Génesis, donde el Génesis vemos que Él fue el que formó todas las cosas, todo provino de Él. Entonces, quiere decir que Él es el que tiene derecho sobre todo y el que reina sobre todo, sobre nosotros, sobre el mundo en el que vivimos. Entonces, así como Él, como Él es dueño de todo, Él puede utilizarlo y utilizarnos a nosotros para su obra como Él quiera, Mm, ¿ya? Porque eso es la soberanía, es como un rey que tiene todo un reino y Él gobierna sobre ese reino. Eso o sea, hablamos de una monarquía cuando no hay democracia, cuando no es el pueblo el que elige, sino que el, el rey es el que gobierna. Entonces, así es Dios, así es Dios. O sea, Él es el creador de todo, Él es el dueño de todo, el poseedor de todo y de nuestra vida. O sea, que Él puede decidir y la manera en que Él decide está bien, porque Él es el dueño de todo, Él es el que tiene la palabra. Entonces, es algo que debemos entender y que no debemos tener conflicto con eso, porque es, es como es la naturaleza, la verdad. Y, y la verdad es que Él nos creó a nosotros y nosotros no creamos a Dios. ok, excelente. Segundo punto. Yo después de ahí quiero cubrir la misericordia de Dios usando la caída del hombre. Algo que me dejó muy impactado fue ¿cómo se dice? El panel que nosotros vimos de los pastores o los reformados. Y cuando alguien le hizo la pregunta a R.C. Sproul por qué el castigo fue tan pesado y que él se enojó. Pero me dejó muy impactado porque lo que él dijo tenía mucha certeza. Porque Dios nos dijo que de ese árbol no coman, nos dio un aviso, le dio a Adán un aviso y él no hizo caso. Y Adán y Eva comieron del fruto y dijo que ibas a morir. Ahora nosotros queremos entender eso como la muerte espiritual y está bien, ya eso es lo que queremos relacionarnos porque nosotros estábamos muertos en el espíritu y Pablo lo declara. Pero podíamos morir físicamente, podíamos haber dejado de existir. Dijo, esta mañana la quiero crear ya. Pero en vez de matarnos, nos cubrió, nos protegió, nos dio, nos dio una promesa, pues nos dio una promesa porque estamos aquí para Adán y Eva, a pesar de haber cometido ese pecado, les dio la promesa que ellos iban a tener una descendencia, que el Mesías iba a venir a derribar el que lo tentó y a derribar, a liberarlos de esta maldición que se habían incurrido ellos mismos por haber desobedecido la voluntad de Dios o haber ido en contra. Entonces yo tengo aquí pues la caída del hombre y la misericordia de Dios. En vez de matándonos, Él nos dio propósito y una promesa. ¿Tú le añadirías algo más a eso? ¿Tú lo mirarías de una manera diferente? ¿Usarías otro texto que de pronto tendría mucha más fuerza sobre la misericordia de Dios que no se cubre acá? ¿Qué texto estás usando ahí? Estoy usando, todavía estamos en Génesis, la caída del hombre, estamos Ah, en ya. Génesis 3. Ujú. ¿Ya? Em, sobre la misericordia. Ujú. Yo, yo creería que lo que se expone cuando él mata al cordero y luego de que Adán y Eva pecan y se esconden porque ya son conscientes de su naturaleza, eh, y viene Dios y mata al cordero para vestirlos con su piel. eh,
yo digo que es la primera mayor muestra de la grande misericordia de Dios, eh, que, y la tipología de lo que iba a venir después, porque él coge y mata a un animalito que no tiene nada que ver, que no ha hecho nada malo, y, y viene y nos cubre con la piel de este animal a nosotros que no merecíamos sino a la muerte en ese momento, porque habíamos desobedecido al Creador que había, que, que había hecho todo donde estamos ahora y éramos conscientes de eso y no éramos merecedores de nada mejor. Y, y Él viene y usa este cordero mostrando de que él, de que él es un, como decía, él es un padre amoroso, de que él se dolió, él se dolió de que nosotros hubiéramos desobedecido y, y nos cubrió con ese manto. Y eso representa cuando Cristo murió y, y, y él dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, eso nos demuestra que ese amor de Dios cubrió en ese momento el pecado de Adán y Eva. Y por eso Él les da esta promesa de, de que nos va a salvar, de que ya nos salvó. Pero en ese momento fue la promesa de salvación que le dio esperanza a Adán y Eva, porque, porque quizás ellos dijeron, no, pues, ¿qué más vamos a hacer? Hasta aquí llegamos. Pero eso les dio esperanza a ellos para seguir viviendo y llevando esto de generaciones en generación, de que iba a venir la esperanza de un Salvador. Buen punto, no lo había pensado por ese camino. Ok, añadido. Bueno, el tercer punto que yo tengo, entonces aquí yo lo que he cubrido ya es la soberanía hasta cierto punto, ¿no? Esto puede ir a días y días y días y días y uno nunca llega ni al primer paso. Entonces tengo también la misericordia de Dios. Yo también quería hablar sobre el juicio de Dios, la justicia que es Dios, porque quiero sacar de duda a mi padre y también en general la pregunta de por qué hay tanta maldad o por qué si Dios existe, estas situaciones que pasan, y en vez de esconderse detrás de ellos, enfrentarlos. Hay cosas duras, difíciles en la palabra, que son de pronto difícil de, de, de consolidar con la idea de que Dios es perfecto y bueno. Y yo creo que no proviene tanto de que las personas no pueden escuchar estas cosas, sino que yo creo que es más como la gente le teme enfrentar estos temas y aclarárselos. Entonces estas personas se quedan con su duda y dejan que eso como una, ¿cómo se dice eso? Como una enfermedad se crezca y se vuelva peor, como una pestilencia que sigue. Entonces las personas llegan a sus propias conclusiones porque otros le dieron pena o temor hablar de estos temas porque consideran que eran muy bravos o no lo podían dialogar ellos mismos. Entonces los dos temas que yo tengo es el juicio, la justicia que Dios tuvo en la promesa que le dio a Jacob y Esaú antes de su nacimiento para mostrar que Dios es el gobernador y el que dirige todo y explicar la parte que yo también he aprendido de que si Dios decide a dar bendición a otra persona y no darle bendición a otra persona, eso no implica que Dios es injusto, porque ya hemos cubrido en la caída que nosotros somos personas que somos irredimibles, que nosotros no, nuestra iglesia le gusta decir que nosotros merecíamos. Nosotros seguimos mereciendo la perdición. Nada ha cambiado. Dios, Jesús es el que nos justifica. Nosotros seguimos mereciendo y hasta el día que nos muramos vamos a seguir mereciendo
la condenación eterna. Es por la gracia de Dios que no pasamos por eso, no porque ya lo merecemos, porque algo cambió. Entonces eso también pasa en Esaú y Jacob. No hablando de condenaciones y salvaciones, solo hablando de que Dios decidió bendecir a Jacob. Dios usó a Jacob para su propósito, para hacer la descendencia de Israel. A Esaú no lo usó, no lo utilizó. Y por tanto, Esaú no tenía, no iba a tener su primogenitura, ni su bendición, ni su herencia, que son dos cosas distintas, eso me he dado cuenta ahorita. No son la misma y que simplemente se repite y la vuelve a perder otra vez. Son dos cosas distintas. La... La primogenitura que Esaú vendió Ujú. y la bendición son dos cosas distintas. Por eso Esaú dice, Jacob, el nombre de Jacob es así, ya me ha robado dos veces. ¿Ya? Primero con mi primogenitura y luego con mi bendición. O sea, él declara que son dos cosas distintas que Jacob le ha quitado. Y lo dice, claro que llama a Jacob lampiño, tramposo. Y la otra cosa, que yo necesitaría estudiarlo, entonces de pronto no lo cubro, pero lo puse aquí porque esa es una cosa muy pegada con las personas que no quieren creer. Es la destrucción o el arrasamiento, supuestamente, aunque aparecen luego, de los amalequitas. Los Amalekites. Yo no sé si lo dije bien en español. Ujú. ¿Amalicas? No, ¿Amalequitas? ¿Amalequitas? Amalecita. Amalecitas. Listo. Yo quería mostrar eso porque las personas normalmente dicen eso, como Dios pidió genocidio a todo. Lo que ellos no ven es que Dios pidió por 400 años que los amalecitas se arrepintieran, que dejen de sacrificar niños, que dejen de hacer profanidades, que dejen de vivir en su pecado tan tremendo. Y Dios les dio 400 años para que busquen de Dios y se arrepientan y vuelvan a Él. Y a través de que ya no quisieron, dijeron, bueno, vivan en su pecado. ¿Sabe qué el pecado le va a llevar? Que un ejército los va a llevar por delante. Un ejército que sí se ha arrepentido y sí tiene a Dios puesto primero y no cometen las profanidades que ustedes han llevado cometiendo por los últimos 400 años. Y no fue genocidio, porque más adelante en la palabra aparecen los amalecitas otra vez. O sea que Dios, a pesar de que dijo que race con toda mujer, con todo bebé, con todo hombre, con todos, aún así no pasó así. ¿Ya? La misericordia de Dios no permitió que ellos sean razados por completos. Pero sí se habla de la justicia, que estas cosas pasan y Dios tendrá justicia y Dios verá su perfecta voluntad hacerse. Y si estas personas no se arrepienten, como lo que pasó con Jonás, que a ti te dolió mucho, que supuestamente los de Nínive se arrepintieron, pero en Habacuc entendemos que volvieron a sus andanzas y Dios los castigó, dijeron ya no más. Al menos yo pienso de esa manera, que no debería uno esconderse de estas cosas. ¿Tú qué pensarías sobre o sobre este tema o en general cómo tú desarrollarías el tema de la justicia perfecta de Dios? Mm, Ese tema es carnudo. O sea, Sí me gusta, con grasita. los, los temas de los que estamos hablando sabemos que no se van a desarrollar en una reunión, quizás no en dos, quizás pasen varias reuniones para llegar a este. Y sobre todo a este punto pienso que es un punto al que se debe ir más. Es importante que las personas entiendan la justicia de Dios, de que Dios no es solo amor, como dice la palabra, sino que también es fuego consumidor. Te interrumpo ahí entonces por una preguntita. La idea es cubrir, o sea, la idea no es estar tan lento con el desarrollo de mi padre porque mi objetivo es que eventualmente tenga suficiente conocimiento para entender que él debería estar congregándose, ¿ya? Viendo esto es importante entender, pero de pronto un poquito más del nivel, o sea, coordinemos. Esto debería enseñarse en varios luneses, diferentes temas, la creación, luego la caída, la misericordia de Dios y luego la justicia, o se debería cubrir todo en una o dos sesiones, pero con mucho más condensado para tanto el tiempo como la profundidad del tema. ¿Tú qué pensarías ahí? Mm, Yo lo cubriría en varios lunes. O Tú sea, sí, un tema
en cada lunes. Tú sí entonces le enseñarías esto. Tú no considerarías que esto no es para ahorita, sino para el otro año cuando entre en un discipulado porque quiera aprender más. Tú sí aprovecharías este tiempo para enseñarle estas cosas así tan carnudas. Sí, sí, porque cuando uno, o sea, es más difícil ganar la familia que ganar a muchas veces la gente de afuera. Total. Entonces, la gente de afuera uno de pronto sí puede esperar que ya cuando entre a la iglesia vaya a un discipulado, comience a aprender. Pero la familia, principalmente uno la gana por su testimonio y por, por esa comunión que uno tiene en familia. Mm. Entonces, eso, discipular uno mismo, su familia, hace que sea más impactante que cuando él de pronto vaya a entrar a un discipulado y Dios sabe si él entraría a un discipulado porque de pronto le hará mucha pena o algo así. Ujú. Entonces, sí pienso que va a ser más impactante si estos temas se los da su propio hijo. Tú, hablando de eso, providencialmente, pues una cosa que me hizo que yo ya tenía que hablar con mi papá es porque ya años yo llevaba sin haber salido con mi padre. Para los que no conocen, mi padre es una excelente persona humanamente. Él es una persona muy tranquila, una persona muy respetuosa. Él es un excelente padre, ¿ya? Sin embargo, como todo ser humano, él es un pecador y necesita arrepentimiento. Ya eso se va a desarrollar poco a poco porque yo sé que a nadie le gusta escuchar eso. Provincialmente, mi hablar con él vino mucho de, pues, eh, celos de los buenos. Porque hay otro padre que también históricamente no es muy entregado a la palabra ni nada, y él ha tenido esa oportunidad, que ha estado tratando, haciendo su esfuerzo, y es mi suegro, Herminsul. La primera y última vez que van a escuchar el nombre. Porque nombre, bueno, la primera y última persona que van a conocer con ese nombre. Entonces, yo quería preguntarte, Kate, si tú crees que él también debería tener la misma invitación a tener este discipulado, esta enseñanza, que él venga acá a recibir eso también. Una pregunta difícil para hacer un podcast. Eh, yo también lo pensé, y sería bueno, eh, sería bueno porque pues, o sea, él ha llevado un recorrido de que viene a la iglesia y vuelve y se va y vuelve, pero yo pienso que a él también le falta mucho conocimiento que afirme su fe. Y él ahora de pronto sí está más involucrado y él dice que esta vez sí quiere afianzarse en la iglesia, afianzarse en las cosas de Dios. Entonces pensaría que es una buena oportunidad para, para ayudarle a él a ese camino. Bueno, yo te dejo esa invitación a ti. La primer clase, bueno, la primer clase, el primer lunes no se perdió algo sumamente importante, pero no algo que si bien este lunes va a estar completamente perdido. Igual mi idea es hacer un resumen del lunes pasado, porque como ya vamos a entrar en la palabra, ya no vamos a entrar en la historia de la palabra, sino que vamos a entrar en la palabra, tengo que hacer el resumen de tener muy claro que por lo que hemos aprendido, sabemos que la palabra son letras de confianza, son letras históricas, son una obra de hechos, no de ficción, para que entendamos que lo que vamos a leer está arriesgado en la verdad, no está arriesgado en fantasías que creyeron los hombres a través de los siglos. Entonces eso es algo que pronto tú le podrías recalcular o recalcar, Recalcar. recalcar en otro tiempo, pero sin embargo o sea, es un lunes que se perdió. Yo creo que como pues, lo pregunto porque lo que tú dijiste es la comunión que uno tiene en familia es importante y si él está viniendo los domingos, sería bueno que aprovechar ese fervor que tiene ahorita
para involucrarlo en la comunidad de la familia. Y si él está viniendo acá los lunes, él está viendo que su hija está interesada, yo creo que él está pasando por eso también. Él se siente que ya también está viejo, él tiene la misma edad que mi papá. También está pasando por esa etapa de que estoy haciendo como con mis hijos, si yo los he tratado bien o no los he tratado bien y me siento como que pues yo no quiero perder esa comunión o quiero tener más comunión. Eso puede ser una gran parte porque está yendo a la iglesia, porque quiere reconciliarse de manera grandemente con los hijos, no simplemente ser el señor que ven cuando sale y habla con ellos, sino como que tiene una relación verdadera. Y al saber que lo está invitando a la casa para que lo edifique, tú sabes que aquí también se entrega con alimento a lo último, entonces ustedes hablan y charlan y se ríen. Le estás construyendo una comunidad más fuerte que lo, que, y lo presenta entre oportunidades donde puede ver más el testimonio verdadero de, pues, quisiéramos decir que somos cristianos, que estamos tratando nuestro mejor de seguir ese camino en las maneras que podemos. Sí, además también es verdad que si uno no puede ganar su familia, ¿cómo va a ir a ganar a los de afuera? Entonces, es verdad que a los primeros que debemos de ir y con los de que primero debemos compartir el evangelio es con nuestra familia, para que, y así mismo Dios nos abre esas puertas de ir a evangelizar a otros, de ir a llegar a otras personas. Pero primeramente porque la misma palabra dice eh, sí, que si creemos seremos salvos nosotros y nuestra casa, pero también hace parte de nuestra tarea ganar nuestra casa. Amén. Bueno, entonces para regresar acá, hemos hablado del juicio de Saúl y Jacob y la destrucción de las amalecitas. Yo tengo varios puntos de juicio, así que de pronto mi Dios ahorita estoy pasando por la época de la de Apocalipsis. Yo también tengo aquí el juicio de Ananías y Zafira, porque yo quiero demostrar que Dios no es cambiante. Las personas de pronto quieren preguntarse por qué Jesús era todo un osito abrazable, pero el Dios de antes era como Zeus tirando relámpagos en toda la tierra. Dios es el mismo que siempre ha sido. Ananías y Zafira murieron así, cayeron muertos, ¿ya? Porque por confrontarse, sea las razones que sean, contra Dios. Y otro juicio que tengo es lo que Dios hizo con el mundo y Noé, perdón, mi inglés se me mete. Noé. También habla, pues por estos puntos rápidos, porque yo creo que ya estamos casi a la hora. La misericordia de Dios en Isaac y la referencia de lo que él va a hacer con su hijo. Que el sacrificio que le planteó a Abraham y luego le dijo que no lo haga, Ujú. era también la misericordia de Dios mostrándole a la humanidad lo que la humanidad no va a tener que hacer, pero que lo que él sí va a hacer. Y lo que le va a doler a él, pero lo que él va a hacer por nuestra salvación. Y la gracia suprema que Dios le mostró al mundo, dando su cordero a sacrificio por nuestras iniquidades. ¿Ya? Pues, la muerte de Jesús, para ponerlo en términos más simples. Ujú. Eso todos son como los juicios y la misericordia que Dios tiene. La última parte que yo quiero cubrir, que no he llegado a documentar, entonces esto sí te va a pedir mucho la ayuda tuya, es de los 4 puntos que yo quiero ver, de los 4 aspectos importantes, es la soberanía, la omnipotencia, la omnisciencia y la omniscience y la omnipresencia, la misericordia, el amor y la gracia que Dios tiene por nosotros, la justicia y el fuego consumidor que es Dios. Y la última que no tengo es el carácter de Dios que es incorrumpible. Dios, ¿por qué es incorrumpible? Y una cosa que yo escuché muy importante, que yo quiero respaldarlo con Biblia, si tú me puedes colaborar, es que el pecado no es una creación de Dios. Eso lo tenemos claro. No tenemos claro por qué. El pecado es la corrupción de las cosas buenas. Dios crea bien y las cosas buenas pueden llevar a corromperse. Por eso, y en otra ocasión vamos a tener la conversación de por qué yo creo que la historia se puede volver a repetir. Pero
Así como sabemos que Dios creó los ángeles buenos y perfectos y por qué se le hallaron corrupción en Satanás y luego en la tercera parte de los ángeles. Porque Dios creó algo que era bueno, que Dios vio Dios y era muy bueno cuando creó la humanidad y aún así se corrompió. Porque lo bueno se puede corromper, lo que se corrompe contra la voluntad de Dios. Quiero respaldar lo bíblico para que las personas entiendan que Dios es todo bueno. Lo que se corrompe, corrompe, lo bueno se corrompe por su voluntad, porque Dios da esa voluntad. Entonces, no sé si tienes algo que me puedes ayudar para aportar esa parte, o si de pronto eso no eso no es algo que se debería de dialogar y por qué. Bueno, primero que todo quiero adicionar algo al tema del juicio de Dios, Mm, del castigo de Dios. Eh, y es que ese tema para una persona que está iniciando, pienso que hay que tratarse con pinzas, por supuesto. porque, porque es un tema que, por ejemplo, yo recuerdo cuando tú estabas empezando en, en la lectura de la palabra, hace muchos años estabas empezando como en esa búsqueda y empezaste a leer salmos. Ya recuerdo. Ajá. Entonces, tuviste bastante conflicto con el tema de las guerras, el tema de la destrucción de toda una nación y, estabas en tus inicios. Entonces, eso hizo que de pronto comenzaras a tener cuestionamiento en contra de Dios. Ujú, Entonces, hay que cuidar mucho eso porque hay que cuidar el alma de la persona a la que le está enseñando, que mm, no se vaya a llenar de esos sentimientos que no producen algo bueno, sino que si se va a crear, se cree cuestionamientos, ya se cree reflexiones y, o sea, llevar a la persona a que se cuestione sobre la soberanía de Dios, sobre el juicio de Dios, pero en cuanto a que reflexione de por qué es así y no pero por qué Dios es así. ujú. Buen punto, excelente punto. Quiero preguntar, quiero preguntar sobre preguntas. Preguntar sobre preguntas. Sí, mi trasfondo de como mi historia ¿cómo se dice?, de trabajador, me ha enseñado mucho de que las personas afirman verdades más cuando uno les hace preguntas que cuando uno les dice las cosas. Mi jefe le encantaba decir que eh, si yo lo digo, voy a creerlo. Si alguien me lo dice, voy a empezar tiendo a dudar si es verdad, ¿ya? Entonces era bajo el lema de que uno, digamos, uno cuando está haciendo una venta, y yo sé que es una comparación cruda que a la gente no le gusta escuchar sobre que ya pues que uno está vendiendo el cristianismo, pero lo que es un proceso de venta es un diagnóstico. Uno hace preguntas para ver pues la persona cómo está y la persona que saque las verdaderas cosas que ellos tienen adentro afuera. ¿Ya? Y de ahí uno puede tener un análisis de la persona cómo está en el proceso de ventas, digamos, y puede ver si esta persona verdaderamente necesita esas cosas o no. En el cristianismo tiene una función muy similar. Para mí, si uno está preguntándole a una persona pues sobre qué cosas o cómo consideran estas cosas, uno puede empezar a diagnosticar qué tanto saben de la palabra, qué tanto les falta y dónde de pronto uno puede empezar a edificar. ¿Tú crees que para hablar sobre estas cosas, si empezamos por un método más socrático, si esto dejaría que ellos expongan qué de pronto dudas o puntos de riesgo ellos tendrían para, para dialogar esas cosas? O si no, o si de pronto atrae un riesgo hacer preguntas que los lleven de pronto a reafirmar ciertas cosas. Mejor dicho,
deberían hacerse preguntas o un tema así de pronto debería desarrollarse en preguntas o debería ser más lectural, más académico. Mm, El tema es que las personas no tienen las herramientas. Entonces, podemos hacerles preguntas y de pronto hay preguntas que son más reflexivas, digamos, eh, el preguntar si, si usted cree que por el hecho de que Dios creó todo, tiene derecho sobre todas las cosas. No, buena pregunta. Entonces, eh, pero esto también lleva a que la persona pueda comenzar a hacer preguntas que, que quizás sean difíciles para él en ese momento. Por ejemplo, que pregunte, tocando los textos que has dicho que pensabas hablar, eh, que pregunte, por ejemplo, por qué condenó en el caso de Saúl y Jacob. Voy a hacer una aclaración ahí. Yo antes de pronto, yo hace como una semana, porque el lenguaje es muy importante. Van a escuchar esto mucho acá. El, yo que decía que que Esaú fue condenado y Jacob fue salvado, de pronto no es la manera correcta de usar esos idiomas. Pablo sí habla que Dios amó a Jacob y odió a Esaú. Hay un poquito de más historia que he aprendido sobre eso. Digamos, Esaú terminó armando una nación que iba en contra de Israel, o sea, como que pues había cierto destino ahí. Pero lo que yo entendí para tener muy claro es que Dios no salva a algunos y condena a otros. Dios salva a algunos y pasa sobre otros. ¿Ya? Las personas se condenan solas. Más Dios en los que elige para elegir a Jacob, eligió a Jacob, no eligió a Esaú. No lo condenó, no dijo, Esaú, no vas a hacer esto, ¿ya? Dijo, o sea, solo bendijo a Jacob y le proclamó la profecía que el mayor le servirá al menor. Nunca habló nada sobre que y Esaú vivirá mal y no sé qué, ¿ya? Dice que tiene dos naciones. Entonces, para tener como esa aclaración del lenguaje que se usaría, porque Dios no condena. ¿Ya? Sí, o sea, es muy importante eh, cuando se vayan a tocar esos temas tener un concepto claro, Ujú. porque las personas también van a hacer preguntas y las Deberían. preguntas, exacto, y las preguntas van a ser a veces escorchadoras y tenemos que tener las herramientas para tocar esos temas. Ujú. Entonces, sí creo que se puede eh, a entender por medio de preguntas que las mismas personas reconozcan la soberanía de Dios, pero hay que tener mucho cuidado con las preguntas que se plantean. Claro, sí. Yo de pronto siendo más riesgoso, yo veo donde eso podría ser un problema. Más también creo que pidiéndole a Dios, sobre todo lo que siempre le pido es humildad. Es ahí entrar en esa humildad de que si no sabes cómo contestar una pregunta que te hacen, que eso no está mal. La respuesta correcta es, voy a averiguar, ¿no? Y te voy a dar una respuesta bien. Ya, te voy a dar una respuesta en lo que yo averigüe. Y siempre tener la objetividad sobre las cosas, ¿ya? Para que no te arriesgues a de pronto dar una media verdad o una verdad de miel, ¿ya? Por simplemente el temor de que esta persona no entienda, no pueda comprender la realidad. Porque las cosas también son que si estas personas van a ser verdaderos seguidores de Cristo, así sean personas que solo se congreguen y no participen en ningún tipo de liderazgo, evangelismo, que deberían, la gran comisión, que estas personas van a estar expuestas a estas cosas, situaciones difíciles. Y si uno cree que uno puede darle la mejor enseñanza, que uno sea el que se las dé. Y si no son capaces de entender eso, eh, igual uno se tiene que cuidar
pero al final del día significa que la persona no está buscando cómo salir en vez de buscando cómo aprender. Es un equilibrio definitivamente bastante delicado. Y sé que el juicio de Dios y la justicia que Dios proviene no es una cosa que uno se lo come tranquilamente hasta que uno verdaderamente entienda lo maravilloso que es Dios, en mi opinión, lo maravilloso que es Dios y lo irredimible que somos. Y por qué todo lo que hace Dios es maravilloso, así venga a costa de algunas personas o cosas así. Que eso es la hora perfecta. Y eso no se entiende de un día para otro. O no entiende de un año para otro. Listo. Sí, yo pienso que por eso es muy importante cuando se enfatiza en el comienzo de la caída, enfatizar por qué somos pecadores, porque somos merecedores de nada. Sí. Porque, porque cuando, no, cuando empezamos con la ira de Dios sin saber por qué no somos merecedores de nada, Porque, entonces nos creemos más grandes que Dios y creemos que somos más buenos que Dios. ajá, sí. Lo único que nos merecemos es la ira de Dios. Claro, exacto. Para poner un ejemplo, el lunes pasado, mi padre, tengo que quitarle ese pensamiento a él que él considera que porque él no es tan malo, que algunas cosas son pasables o como que él no es el peor ser humano. Él lo dice, él dice un chiste porque yo tenía la esposa de un tío que también era cristiana, que él dice que, mi papá decía, considerándolo usted y a Luisa, que es la esposa, yo no soy salvo. Y ya. Y lo que él entiende es eso, que él no es salvo. ¿Pero por qué? Porque él cree que el pensamiento es que porque él no obra lo suficientemente bien o porque le falta. Y él no entiende que es porque ningún ser humano merece o tiene derecho a acceso a la salvación si no es por Dios, que no es porque él obre todo lo bueno que él quiera o que el más vil de este mundo no es merecedor porque es vil, no porque es nacido humano con el pecado y tenemos el deseo de pecar y hacer las cosas en contra de Dios. Entonces, esas son cosas que sí creo que muchos católicos y muchas personas en generales quieren tomar, porque ellos quieren tener el argumento moral de que las personas son inherentemente capaces de ser bien, pero no entienden que el bien, al hacer el bien o hacer el mal no es lo que te salva. O no es lo que Dios está midiendo. No hay una cartica donde Dios dice punticos verdes buenos, punticos rojos malos. Tú tienes 20 puntos verdes y 19 puntos rojos. Te vas a salvar porque hiciste más verdecitos que rojos. Eso no es lo que Dios está mirando. Dios no tiene un tablero de puntajes. Ya a ver quién hizo más goles. Entonces, esos son pensamientos que hay que sacar porque ahí es donde van entendiendo. No la culpabilidad. Yo cuando entré a la iglesia también sentía esa como peso de culpa, que bueno, yo no sirvo para nada, que yo no soy nada, que la iglesia siempre está tratando de decirme que yo no soy suficiente. Pero no es que tú no eres suficiente, es que a pesar de que tú no eres suficiente, hay un amor que supera todas tus expectativas y todo lo que tú jamás podrías esperar y Dios aún así te quiere brindar ese amor y te quiere salvar, ¿ya? Y a mí a estas etapas me da paz saber eso, que si yo pensaría que fueran mis fuerzas, es eso, es eso el argumento que pongo. Si fuera de mis fuerzas, estaría jodido. Es eso, entender eso. Porque si la esta era que yo tendría que ponerme en cuántas cosas buenas y cuántas cosas malas hice, paila, perdido. El Porque más pecador. el más pecador, ¿ya? Porque de joven forniqué, porque cuando me corta alguien en la carretera, mi primer pensamiento es este personaje, groserías en mi cabeza que gracias a Dios me lo ha quitado de la boca, ¿ya? Pero de vez en cuando sale en mi cabeza. Y en mi cabeza, gracias a Dios, ya solo salen cosas light, ¿ya? Ya simplemente la gente es de baja capacidad mental, ya no son otras cosas que de pronto pensaría en otros tiempos. Sin embargo, son pensamientos que vienen.
y son pensamientos que fácilmente Dios me los pondría en la marca roja y Dios diría, 3 verdes y 859.584.701 rojos. Entonces, gracias a Dios que no es de mis fuerzas ni mi voluntad, sino la voluntad de Dios que decide salvarme, porque nadie se salvaría donde fueran las fuerzas de uno. Entonces, ese entendimiento creo que es algo que pronto también se tiene que inculcar temprano. O no sé qué pensarías tú ya para ponerle un par a mi voz un ratico. Sí, o sea, es necesario entender en nosotros que somos pecadores, que somos merecedores de condenación, que, que hemos desechado a nuestro Creador, que hemos eh, desechado las cosas que Él ha querido brindarnos y saber que si no nos acogemos a la gracia, no tenemos cómo salvarnos, no tenemos nada, si no es por recibir la gracia de Dios Mm. al salvarnos. Entonces, eso es algo que es necesario que las personas que están empezando lo entiendan, lo reciban y lo disciernan en sus vidas para que verdaderamente pueda haber un cambio. Porque hasta que la persona no entienda que, que estaba muerta en sus delitos y pecados, nunca va a poder llegar a la vida. Mm. Excelente. Bueno, volviendo al tema, De buscando soporte bíblico para el carácter de Dios sobre la incapacidad de corromperse. Dios es incorrompible, Dios no es corrupción, Dios es todo lo opuesto de corrupción. ¿Tú cómo te apoyarías para eso? Para que o eso primero que todo, ¿eso es algo que se debería tocar sobre en esta fase de los aspectos de Dios? O em, yo creería que no, yo creería que eso está implícito en lo que ya hemos hablado sobre las características de Dios. Hmm. Creería que eso ya es algo de analizar en más profundidad una persona que ya lleva un recorrido, ¿ya? Y quiere pronto analizar cosas, temas más profundos. Pero creería que para lo más básico e indispensable que estamos buscando en este momento, que es la salvación, Ujú. no es necesario. Y Ok. en cuanto a lo otro que preguntabas de, de si podríamos volvernos a corromper, Eso es para otro tema. ese es otro tema que pienso que es un tema de pronto que se puede tomar como Ocio. por eso, como ocio, como por Exacto. charlar, pero realmente no es un tema que nutre, que, que fructifica, que va a llevar a algún lado, no, es un tema mero ocio. Totalmente. Y hay temas de ocio para toda parte. La Biblia también tiene, nosotros también podemos sacar temas de ocio en toda parte. Ya, digamos, ¿por qué Dios escogió a Esaú y no a Jacob y no a Esaú? El tema le podemos dar vuelta también por todo lado. Ya, podemos hablar de la predestinación, que a mí me ha gustado hablar esta última semana y podemos darle vuelta día y noche. Hay temas que hay que también simplemente dar lengua, no todo, no todo, bueno, pues uno puede alegar que todo lo que habla tiene que ser para edificar, pero si fuera así, no fuéramos los humanos corrompidos, los corrompidos que somos. Bueno, yo creo que tengo ya más o menos. Una cosita. En hablando de estas cosas, ¿tú crees que el nombre de Dios sí es algo que se debería tocar? Es algo importante. Yo sé que es algo importante para el conocer a Dios, pero ¿tú crees que es algo importante que se toca para un discipulado en este contexto que estamos haciendo con los padres? Eh, si lo viéramos por la parte como O sea, ¿qué enseña? ¿Qué enseña ese todo tener más vocabulario? o sea, si lo viéramos eso, por la parte como de tener más vocabulario, que tener más conocimiento, o de la historia, no sería primordial en esta fase.
pero yo lo traigo a colación como algo importante porque a medida de que les vayamos a enseñar a hablar, van a ir apareciendo esos nombres, ¿ya? Cuando usemos de pronto textos del Antiguo Testamento, van a ir apareciendo esos nombres y yo creería que es necesario que desde el comienzo ellos sepan que todos esos nombres hacen referencia al mismo Dios, que no, que no estamos hablando de diferentes dioses, que no estamos hablando de otras personas, sino que todos hacen referencia a Dios. Entonces, por eso es importante, porque vamos a estar citando textos, vamos a estar tomando libros de la palabra, entonces que nunca se preste para una confusión, sino que ellos siempre sepan de que Jehová es el mismo Dios. Bueno, ok. Entonces vamos a ver si alcanzamos a tocar esos temas. Tengo entonces el contexto que este De tema, pronto ya podría tocar más someramente, más por encima, o sea, solo enseñarles los nombres exacto, que... y los significados y que eso todos son los Ajá. nombres de Dios. Ok, listo. Entonces nosotros vamos a cerrar con que la soberanía es un tema, la misericordia, el amor de Dios es el segundo tema, o sea, son temas de diferentes días. Y el juicio de Dios es un tema propio. Y lo bueno es que como ese es tercero, tenemos casi un mes para empezar a identificar cómo lo podemos enseñar tácticamente, donde se puede edificar y más no entregar a confusión. Entre ahí también están incluidos los nombres de Dios. Entonces nuestro objetivo ya para entre nosotros será ubicar, bueno, como vamos a hablar de soberanía, vamos a hablar de la creación. Entonces, Génesis, ya. Casi todo Génesis, nosotros vamos a entender los bueno, casi todo Génesis, no. El principio, de Génesis 1 al 3 vamos a cubrir la creación, de 1 al 2 en sí vamos a crear la creación. Para cerrar, yo voy a hacer esta mini exposición y después cerramos la grabación por hoy. Génesis y toda su creación va a involucrar un énfasis mucho en... ¿Tú recuerdas la predica que John hizo hace unos meses sobre la creación de Génesis y cómo explicó, pues, ya como La parte natural. Exacto, eso es más lo que vamos a considerar en en esta enseñanza. Ya, lo importante que es la creación de Dios y cómo todo coordina perfectamente para que esta existencia la tengamos. Ya, cómo todos los cosmos, todo el cosmos y todo el universo está coordinado de una perfecta tan precisa que nos permite existir y que eso solo lo podría hacer alguien inteligente, alguien soberano. ¿Ya? Crear esto y organizarlo de la manera que lo organizó, que esto no es un accidente cósmico. Entonces, como para a tenerle esos argumenticos que los ateos les gustan usar sin fondo. No diciendo que los que vamos a hablar son ateos, pero igual es algo que toda persona debería tener claro. Bueno, esto cubre ya nuestra primera grabación, que genial, que la verdad me siento muy feliz y cumplido. Así esto no le llega a los oídos de nadie. Solo el proyecto de como poder documentar diálogo me parece algo muy interesante. Algo que es como cuando uno escribe en un cuaderno, uno llena y uno... Yo Un no, diario. un diario, yo nunca he tenido ese hábito. He intentado tener ese hábito y no lo tengo. ¿Quién sabe si esto va a ser un hábito o no? Yo quisiera que sí, es tan fácil de organizar y preparar, pero por lo general esto me parece mucho más divertido que escribir en un diario y es algo que uno va a poder mirar en el futuro y ver, mira, todo lo que nosotros hablamos, dialogamos, esto lleva títulos, de pronto lleva también organización y podemos ver exactamente de qué se habló. Entonces de pronto necesitamos buscar algo de referencia. Bueno, Caterina, ¿algo que tú quieres aportar? Eh, pues me parece muy chévere porque yo veo en YouTube algunos influencers o pastores, predicadores que hacen podcast y, y me parece interesante porque estamos hablando de la palabra desde la perspectiva global, pero también desde la perspectiva de nuestras vivencias. Hmm. Entonces, es interesante,
seguir haciendo domingos de podcast. Entonces, es algo que si bien puede llegar a ser de edificación para otras personas que quizás escuchen este podcast tan largo, es sobre todo de mucha edificación para nosotros mismos. Amén. Bueno, aquí nos despedimos por este día o por este podcast. Dios los bendiga, que los guarde y que estemos buscando constantemente ser nutridos por la palabra, ser nutridos por el Espíritu de Dios y que estemos buscando esa comunión con anhelo, no solo la obligación que te da la iglesia, sino el anhelo de verdaderamente querer buscar a Dios y agradecerlo por todas las maravillas que le han dado. Dios los bendiga. Amén.